presento la información más. Monsiváis, ¿más comunicador en sentido amplio o más escritor en sentido restringido? ¿Se debe al comunicador o al escritor el que su muerte haya definido la agenda pública de los días y probablemente permanezca en los medios y en la conversación del público en los siguientes días? Y en cuanto a efectos de la comunicación, ¿fue la de Monsiváis una acción comunicativa más con efectos de corto o de largo plazo? ¿Influyó más en el día a día o contribuyó más al cambio de patrones culturales y de la sensibilidad, las actitudes y las conductas de la sociedad? Vamos a discutir algunos de estos aspectos, solo algunos del legado de este intelectual generador de obras y conductas obviamente inabarcables en un programa de televisión. Vamos a discutir también las aportaciones de Monsiváis al periodismo nacional, a la liberación de la agenda de los medios, de los tabús que le impedían hacer décadas, tratar temas o abordar ángulos silenciados, hasta que Monsiváis y algunos otros los abrieron de los años 60 en adelante, como la solemnidad autoritaria en el tratamiento de los temas políticos y religiosos, o los temas relacionados con la cultura popular, los derechos de la diversidad sexual y las libertades de las mujeres. Y con perdón de Monsiváis, a quien el fútbol no le hacía ninguna gracia, pues será inevitable hacerlo compartir la agenda de las conversaciones y las discusiones públicas del partido de México con Uruguay, que concentrará la atención de más de la mitad de los mexicanos a partir de las 9 de la mañana de mañana. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión pública, el programa de Foro TV, para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas, espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y el escritor, poeta, editor, director editorial por más de 10 años, sucesivamente de las ediciones de México y España de Letras Libres, Julio Trujillo, columnista ahora del diario La Razón. Hola Gaby. Hola Pepe, ¿cómo estás? Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues para los efectos de este programa de debate sobre los medios y los procesos de comunicación, Carlos Monsiváis fue un líder de opinión estricto, como decodificador o como descifrador crítico de los mensajes del poder a través de los medios, y también fue un líder de opinión en sentido amplio, como definidor primario de la pública a través de los medios, como articulista, como declarante, como entrevistado habitual, y también como inductor o inducidor de opiniones y posiciones de los medios a través de la que ejercía en una amplia y diversa red de editores, reporteros, comentaristas, cartonistas, conductores. Todas estas parecerían actividades extracurriculares que distraían las actividades de un escritor tradicional, pero en Monsiváis parecían frecuentemente sus actividades centrales, Gaby, Julio, y por eso es que es tema de nuestro análisis de los medios y de los procesos de comunicación. Pues sí, sin duda, Pepe. Bueno, antes que nada, por supuesto, sumarnos a lo que significa la muerte de Carlos Monsiváis, ¿no? La pérdida de Carlos Monsiváis y todo lo que se ha comentado ya en estos 2 días. Y bueno, pues ya venía también un poquito de tiempo atrás, dada la enfermedad que tenía Monsiváis. Pero yo creo que lograste decir en una frase lo que tal vez es muy difícil de desagregar, porque creo que englobaste, al final de cuentas, la importancia Carlos Monsiváis en términos mediáticos y en términos comunicativos. Porque por un lado, y yo siempre lo he dicho, para mí una cosa fascinante es que era un gran consumidor de medios. O sea, era un gran consumidor de cine, sin duda, criticó la televisión, pero veía la televisión porque sabía criticar la televisión, significaba que la había visto. Sin duda era un gran consumidor de periódicos, y no se diga de teatro, no se diga de música y demás. Entonces yo creo que esa es una parte... Pero un
proveedor de insumos a los medios. Exacto, también. pero no hay que quitarlo, Pepe, porque ahora resulta que tienes a muchísima gente que critica a los medios o que critica al cine, pero no necesariamente lo ve. Yo creo que él tenía una enorme disciplina de estarse exponiendo a los medios de comunicación, consumo, a la cultura popular y evidentemente analizarla y entonces aportar los elementos que podían servir también de insumos para algunos programas, ¿no, Julio? Sí, yo creo que hay que decir que una vez más Carlos Monsiváis pasó el definidor primario de la agenda, para usarlo con términos científicos, a hacer la agenda misma. Estaba tan moldeado por su pensamiento y lo comunicaba tan viva que pasaba de ser el comunicador del mensaje al mensaje, de alguna manera. En una pirueta que a McLuhan le hubiera encantado. Monsiváis es el mensaje. Y yo creo que para... Es el medio Es una pirueta McLuhaniana. Y para conseguir eso, y volver a tu planteamiento, Pepe, y yo creo que tuvo que ser más que un escritor, no solamente un escritor. Yo creo que sea la faceta que lo defina del todo, ¿no? Era incluso tal vez más que un comunicador, se ha dicho mucho, una conciencia, ¿no? Y que permeaba en la sociedad a todos lados, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en todas las capas del estrato social. Era una conciencia que estaba ahí en el aire. Inabarcable, también dicen muchos, y que con razón, ¿no? Es decir, muchas sus facetas. Y lo dicen en positivo y en negativo también, porque también hemos recibido algunos comentarios de gente que dice, bueno, yo nunca le entendí, ¿no? Hablaba como un poco de todo, era difícil penetrar los textos, porque también esa dimensión, ¿no? Había que saber traducirlo, pero yo creo que él era el gran traductor, una especie de traductor simultáneo de la realidad, ¿no? Como que ahora... ¿Era su propio vocero? Y el vocero de la realidad mexicana, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pero también era eso, lo que en sentido estricto es un líder de opinión, es decir, el que descifra los mensajes de los medios o los mensajes del poder a través de los medios, el que le dice a las influencias, a las audiencias finales que dijo el poder a medios, es decir, de una manera paródica, de una manera, por mi madre, bueno, es eso, estar diciendo, estar ridiculizando y con eso dándoles un sentido final a las voces de los poderes. Pero yo ahí además agregaría, Pepe, sin duda que él se convirtió durante mucho tiempo en también entender qué sucedía con la persona de la calle que vía el mensaje. Porque muchas veces tenemos a N cantidad de pensadores o de teóricos de la comunicación más que se pueden concentrar en lo que dicen los medios, en el mensaje como tal, la estructura de los poderes mediáticos, y pocas veces se voltea a ver un poco qué sucede con aquel que está allá afuera, el que va en el metro, el que camina por la Ciudad de México, el que está en el antro, el que está en la fiesta, el que está en el espectáculo. ¿Cómo recibe esos mensajes? Yo creo que también por eso era tan importante su parodia de lo que venía de los medios, porque venía esa parodia precisamente también de cómo estaba siendo recibida por aquel que camina, que se nos olvida con muchísima frecuencia, a pesar de que es al que le estamos hablando. Pero no se le olvida al que camina allá afuera. Exactamente. Yo venía hablando en el taxi sobre Monsiváis con el chofer, en la peluquería, en el gran dramatismo, se nos fue. Es decir, conectaba con todas las capas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, en el sentido que lo están diciendo los dos, tenemos los efectos de corto de la comunicación de Monsiváis, de la acción comunicativa, para seguir al clásico de Monsiváis, y los efectos de largo plazo. En los de corto plazo sí hacía trabajo, hablaba por teléfono a todas horas con editores, con cartonistas, conductores, etcétera, los atendía muchísimo. Bueno, quería influir en el día a día de la agenda pública. La agenda pública es eso, un efecto de corto plazo de los muy medios. Inmediato, claro. Muy inmediato. Pero a mí me interesa ahora los efectos en el largo plazo, es decir, los efectos en los cambios culturales que finalmente a lo largo de 4 o 5 décadas que él estuvo expuesto mandando mensajes y corrigiéndole los mensajes al poder, bueno, pues generó también socialización de valores de libertad en casi todos los campos, la libertad política, la libertad sindical, la libertad sexual, entre muchos otros, ¿no? Es decir, y bueno, lo que viene es que los efectos de largo plazo son estos de la socialización de valores y los otros
de cambios culturales y cambios institucionales. Y no podemos negar que ha habido esos cambios en estas décadas, e incluso cambios institucionales en formas de reformas políticas y de reformas incluso en las llamadas nuevas libertades, en temas como el aborto, en temas del mismo sexo. A mí me llama la atención, Julio, que hayas mencionado a McLuhan, y yo creo que vale la pena de repente, y yo lo retomo, tal vez no lo había pensado así hasta ahora que lo mencionas, pero creo que parte muy rica de lo que ha escrito Monsiváis se va a dar también en su relectura, que es un poco lo que también te sucede cuando lees a estos personajes, que cuando hablamos estamos hablando también de un extrañísimo personaje que salía en la televisión y que hacía cosas raras y que era católico, y en las películas de Woody Allen, ¿no? Entonces, y cuando tú lo lees y lo relees, escritura medio aforística, ¿no? Esta escritura que requiere de una constante como reinterpretación y de que vayas llenando esos vacíos, en donde me parece, pero igual ustedes lo conocieron más y lo han trabajado mucho, me parece que intuye mucho más de lo que afirma, y nos tocará a nosotros interpretar esas intuiciones en los nuevos movimientos, en las nuevas sociedades. Y creo que ahí hay una riqueza también comunicativa, ¿no? Sí, es cierto. No solo tenía una escritura aforística que habrá que ir desentrañando, sino también una conversación aforística. Parecía, platicar con él era descubrir una cadena de aforismos punzantes, venenosos y muy intuitivos. De sociología instantánea, decía Héctor Aguilar Camino en la mañana. Muy bien dicho. Sí. Y volviendo a Pepe, yo creo que supo activar por medio de un periodismo muy vivificante, al menos en los 60s y 70s, gran parte del ideario que hoy se enarbola, ¿no? Un acotamiento constante al Estado, vigilancia ante sus tentaciones autoritarias, obviamente la defensa del laicismo, sus grandes batallas, y de las libertades individuales, ¿no? Y de la libertad sexual también, y de la causa feminista. En fin, como que puso también, más que poner en la agenda, fueron, y a través de la ironía, que creo que es una que suaviza de alguna manera estas batallas, dio estas grandes batallas, y siempre era de los primeros que estaba ahí dándolas. En ese sentido, me quedo con las dos aportaciones respecto del aforismo. Y en ese sentido me parece que Monsiváis fue un comunicador, digamos, institucional, en términos de que comunicaba algunas cuestiones. Estos aforismos tenían una carga profética, digamos, que ya quisieran muchas instituciones, partidos, la capacidad para elaborar esos mensajes clave, directos, de tal eficacia, de tal contundencia, ¿no? Ese era el sentido de esos aforismos, era la búsqueda del mensaje clave que buscando producir efectos inmediatos, y la acumulación de esos efectos inmediatos dieron, yo creo, los cambios de largo plazo, ¿no? Es que yo sí insistiría en eso, Pepe. Yo sí creo que hay una parte muy importante de alguien que sí recorrió la calle. O sea, yo volvería a insistir en el tema. Es decir, sin duda. Porque tu fuerza de colocar mensajes, o tu fuerza de insistir en ciertos mensajes, exacto, es porque sí tienes de la otra parte. Exacto, por eso puedes conectar con la gente. Y exacto, entonces tú sabes qué sucede en los espectáculos, como se ha dicho en estos días. Si había un concierto de tal cosa, él estaba ahí. ¿Qué sucede en el metro? Y si había una banda no sé dónde, y él es decir, él te podía decir a qué olía literalmente la Ciudad de México, sobre todo porque sí, en ese sentido fue muy chilango, aunque por supuesto contacta y conecta con otras partes. Pero yo sí insistiría en decir, logra cerrar el círculo de esa manera tan interesante, porque también está aquí la bronca que tenemos con muchos de nuestros comunicadores, los que sean, institucionales, mediáticos y demás, es que nunca tocan eso. Y entonces estás, digamos, hablando desde un púlpito que, la verdad, en la medida en la que se desconecta, va armando su propia dinámica comunicativa. Ya hemos visto varios spots, incluso de las más altas del país, que no conectan, pero bueno, no me quiero salir del tema, y nos vamos a ir a un corte para seguir con las aportaciones de Monsiváis al periodismo mexicano. Y vamos a seguir también con el estado de la comunicación a unas horas de que empiece el juego México-Uruguay, definitorio, dicen, del campeonato, de la participación de México en el Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Volvemos en un minuto. Estás viendo
Ya estamos de regreso con las aportaciones de Monsiváis al periodismo, tanto desde el punto de vista temático, abrió muchos temas nuevos, como desde las formas de abordar los nuevos temas y los nuevos ángulos. También como introductor en nuestro país de algunas de las formas del nuevo periodismo norteamericano, el llamado New Journalism, y las nuevas perspectivas de los estudios culturales que también fueron. ¿Por dónde empezamos, Gaby, Julio? A mí me gustaría nada más, en esto que mencionas, Pepe, tomar el tema, él citaba con frecuencia también a Tom Wolfe, ¿no? En esta línea de periodismo, ¿no? En esta forma de hacer periodismo, que creo que también valdría la pena explicarla, ¿no? Porque de pronto se nos va a qué nos referimos cuando estamos hablando de este otro periodismo, que es un periodismo más narrativo, ¿no? Que es un periodismo que se basa a veces en drama de las personas, pero sin caer en el exceso, digamos, del human interest stories o de las historias de interés humano que vemos tanto en el deportista que tiene cáncer y que supera, no llega a ese extremo, ¿no? Pero que sí está centrado más en la persona, ¿no, Julio? Bueno, es un periodismo que vale de otros medios, sobre todo el literario, para llevar a cabo sus textos, que sale de los periódicos y entra también en las revistas, por ejemplo, que usa el factor humano importantísimo. Y en el caso muy particular de Monsiváis, algunos de los padres del New Journalism, el humor como herramienta periodística, también como para ablandar un poco el mensaje, para darlo más digerido al lector. No, de Tom Wolfe hay que recordar simplemente esta escena de Lenny Bernstein, el famoso director de orquesta, el de West Side Story, el compositor, como, bueno, se le pone el radical chic, ¿no? El chic, el rico radical, ¿no? Que da sus grandes fiestas en Park Avenue, en fin, y que tiene ahí a los Panteras Negras. Y la descripción de los Panteras Negras, que para nuestro auditorio más joven era un movimiento negro radical en Estados Unidos. Bueno, todas las escenas son eso, te dicen qué es ese movimiento radical, pero también te dice humor involuntario, tanto de los anfitriones como de los distinguidos invitados, y como eso hay mucho en la literatura de Monsiváis, de parodia y de autoparodia, porque él inventó el término de los abajofirmantes y él era uno de ellos. Él los encabezaba. No podía ser más autoparodia. Bueno, pero es una manera de autonombrarse que también no está mal en eso. Se nutrió con buena cultura norteamericana. Es una de sus grandes pasiones. No solo del cine, no solo de la poesía, porque por cierto era un gran lector de poesía norteamericana, mexicana por supuesto, pero también de esa cultura a nivel de calle de la que hablabas, ¿no? Supo verla, ¿verdad? Y importarla también de alguna manera al ideario. Aclimatarla. A mí me llamaba mucho la atención en aquellas pequeñas reuniones que teníamos para ver qué tenías que hacer con un comunicador o cómo debía formarse. ¿Te acuerdas que nos daba una lista de las películas que tenían que ver, ¿no? Y entonces películas que no deberían faltar en la cultura de un joven comunicador. Y muchas tenían que ver con temas de en sí mismas, ¿no? Pero básicamente eran películas de Estados Unidos. Ahorita lo recuerdo por lo que estás señalando. Una que otra japonesa. Pero tenía muy claro para el periodista, ¿no? Y yo ahí sí creo que lo que tal vez vamos a extrañar de personajes como Monsiváis, sin duda como Saramago, sin duda como muchos de estos que se han ido en estas fechas, son tal vez estos personajes que tienen un montón de referentes. Es decir, que está ampliando también este horizonte de una manera muy impresionante y que por lo tanto su interpretación de la realidad era muy flexible, era cambiante. Incluso tú puedes leer textos de Monsiváis de unos años y lees otros anteriores y casi podría hasta estarse contradiciendo, pero es una manera de ir ampliando su lectura de la realidad. Y yo no sé ustedes cómo le dan, pero lo que siento es que tal vez hoy hemos perdido un poquito esta noción de los referentes amplios que me permitan estar reinterpretando y reconstruyendo mi realidad, ¿no? Bueno, basta el solo ejemplo era el cronista de la ciudad, no de manera oficial, pero siempre se le consideró como una ciudad que se desborda, que con las décadas se sale de las manos de cualquier cronista que intente contenerla, pero no, Monsiváis se adapta al monstruo en el que vive y sabe traducirlo, y sabe ponerlo en la mesa de discusión, y sabe interpretarlo. Entonces sí, se sabe adaptar, digamos, a los grandes temas, incluso cuando se desbordan las mismas. Bueno, en eso de que nos va a faltar, nos va a faltar, ya me está haciendo falta a mí, por ejemplo,
la crónica de sus funerales. Bueno, encantado. Me hubiera encantado ver lo que hubiera dicho de algunos de los que, y algunas de los que llegaron por ahí. Llantos borincanos. Sí. Llantos, porras, abucheos. Oye, no, pero además hay que decirlo, en nuestras redes sociales, digo, fue una cosa maravillosa, porque el fin de semana alguien muy agudo dijo, yo ya no tengo que leer ni a Saramago ni a Monsiváis, basta leer lamentos tuiteros para decir, pues yo ya me enteré de lo que va. Porque sí, a mí también me hubiera gustado. No, sí nos va a hacer falta la crónica de estos funerales. Pero yo creo que ahí ya está de hecho. En estos momentos. Yo creo que está incluso en las redes sociales, ¿no? Es decir, esto que veíamos ahorita del web. Hay que decirlo abiertamente. Alguien que nos escribió y nos dijo que le daba web a... Oír a tanto pseudointelectual. Le mandamos un abrazo a Soliker. Hay que decir. Frase ocurrente sobre Monsiváis. Es decir, pero que podría ser la nueva versión de las parodias de Monsiváis, ¿no? Ya dichas muy espontáneamente, porque sí dejó una escuela con seguidores malos, buenos, regulares, pero sí dejó una escuela paródica, no solo en algunas columnas que a veces lo hacen mal, bien, sino mucho en el habla de la gente, ¿no? Desde los abajo firmantes a mil... el cabroñol, que ahora está tan... que ahora, bueno, lo que escuchábamos hoy en la radio, ya estaba todo ahí. Muchas de sus personajes, por mi madre, bueno, está cabrón, ¿no? Es decir, tu Solicar, tu web A. Hay muchísimas. Y un gran legado, creo yo, es importante, es enseñarle a la sociedad que ella misma, digamos, esa gente que anda por la calle, puede ser una sociedad civil organizada, con derechos, con un poder impresionante, y que no entró en conciencia de eso en gran medida, hasta que él mismo a través, por ejemplo, de la tragedia del terremoto de 85, dijo, esto es una sociedad civil. Al que le llamó sociedad civil, que reacuñó esa vieja palabra marxista ya aplicada a la pasión propiamente espontánea o más o menos libre, pues, de está la detrás gente, de ti, mírate en la pantalla. Ahí está con nosotros el señor Monsiváis, la cara que va a poner ahora que pasemos a nuestro último tema. ¿Cuál es el estado de la comunicación pública ante el juego México-Uruguay? ¿Qué dicen nuestros cronistas, los cronistas nacionales, el público? ¿Qué expectativas hay sobre los resultados? ¿Qué pasará con esas expectativas de la gente? Bueno, es bueno brincar de Monsiváis al fútbol porque él odiaba el fútbol. Él odiaba el fútbol, sí, por eso ver la cara que nos pone. Bueno, él tiene una gran frase citando a Juan Villoro, que tiene un libro que se llama Dios es redondo. Monsiváis dice, Villoro dice que Dios es una pelota, yo me declaro ateo. Pero bueno, ahora le tocó mezclarse con el fútbol. Hay una parte interesante, ya veremos, por supuesto, me imagino que los que estamos aquí, por supuesto queremos que México gane mañana, pero hay una parte muy curiosa de cómo han ido como que expectativas. Entonces yo he estado escuchando estos días en medios de comunicación que entrevistan a la gente en la calle y decía, claro, y además vamos a ser campeones, y además, o sea, ya estamos así como verdaderamente en unos extremos enormes que han sido, por supuesto, cultivados por algunos de los comunicadores que de repente dicen, sí, claro, y además, bueno, con los audios del propio Cuauhtémoc Blanco que decía, estamos para llegar a la final. Sí. No, bueno, nada más es inevitable, ¿no? Con Sudáfrica salimos cabizbajos y había un pesimismo imperante. Y hoy vamos por el campeonato. Claro. Porque ganarle Francia, aunque los franceses se estén dando hasta con la cubeta entre ellos, sigue siendo Francia. Es currículum. ¿Y cuál es la expectativa general? Bueno, yo creo, ahora todos somos estrategas y analistas de los partidos. Para mí que hoy compartimos todos una verdad de perogrullo, y es que hay que salir a ganar. Se especula mucho si vamos a empatar. Vamos a salir a empatar. Por favor, salgamos a ganar, creo que de eso se trataba, estoy seguro. Es una gran frase, la verdad. Y así evitamos Argentina. Exacto, es lo que decía ayer Javier Aguirre, decía, pues claro, vamos a salir a ganar. Bueno, sí, es un poco obvio, ¿no? Pero sí vamos a salir a ganar. Sí, pero se está discutiendo esa. Yo creo que la expectativa, tú decías hace rato, la mitad de los mexicanos estarán viendo mañana el juego. ¿Y cómo sacaste esa conclusión? ¿Y la otra mitad? Bueno, porque dice, pues que contra lo que como dice Roy Campos, sus numeritos dicen que hay otra mitad en la que están todos los estados del norte, todos los amargados del sur, que no van a estar pendientes. Los ateos del fútbol. Los ateos del fútbol, que además algunos de ellos
apuestan a que no gane México, porque qué tal si con eso se fortalece Calderón, así lo dicen en el Twitter también, ¿no? Sí, también hay mucha teoría conspirativa. Bueno, quedan 150 millones de mexicanos viendo el partido. Exacto, son muchos. Esa mitad y los del norte, señores, prendan la tele, hombre, no pasa nada. No hay béisbol esa hora. Pues le mandamos un cariñosísimo adiós a Carlos Monsiváis, muy sentido, muy rendido, y a ustedes muchas gracias por discutir los medios con nosotros. Gracias, Gaby, muchas gracias, Julio. Gracias, Pepe. Bueno, pues nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes con el resultado del fútbol. A continuación,